¿Cuál es tu nombre completo? Ay, sí. Mira, bueno, ante todo, buenas tardes a todos ustedes. Esperamos que estén bien y que pueda yo contestar con la mayor exactitud a las preguntas que me hagan. Mi nombre es Elisa Gómez Lugo. Nací en Ixtlahuaca, Estado de México. Tengo 83 años, poquitos, pero los tengo. Pues sí, estoy a sus órdenes, a ver qué me desean preguntar. Ok. Abue, ¿cómo era el lugar donde creciste? Pues mira, yo soy de aquí de Ixtlahuaca y aquí crecí. Mi niñez fue pues muy alegre porque me reunía con mis primas, con mis hermanas, jugábamos a la familia, a la comidita, teníamos una casa de madera donde había una recámara chiquita, una cocina, un comedor chiquito y y, y un corredor chiquito y ahí hacíamos nuestra comidita. De una tortilla con una corcholata hacíamos tortillas chiquititas y mi mamá nos hacía el favor de hacernos unos bisteces chiquitos y entonces todo el día nos las pasamos haciendo las patronas y las empleadas y ahí comíamos y después de comer pues lavábamos, como en todas las casas mandaba la patrona y las sirvientas lavaban los trastes, luego lavaban la casita y al terminar tenía mi tía una carretita en la cual después las patronas, después de comer, se iban a pasear y nos paseábamos en la carretita por el pueblo, porque pues antes no había el tráfico que ahora hay, desde hace 83 años. Entonces, mi niñez la pasé muy feliz. Mi escuela primaria la hice aquí, pues con mucho gusto, con mucho agrado. Y también el recreo yo lo disfrutaba mucho porque salíamos al recreo afuera de la escuela donde había un jardín y ahí estaba una señora que vendía enchiladas y pues mi mamá con anticipación nos compraba, le daba a la señora para las enchiladas porque ya sabía que íbamos a pedírselas. Entonces era nuestro recreo y ya andábamos jugando en todo el jardín, que nada más había un recreo a las 12 del día. Esa fue mi niñez muy a gusto. Pues por ejemplo, la Semana Santa eran nuestras tradiciones de que era el día en que mi tía y mi mamá era el día que nos compraban vestidos nuevos, zapatos nuevos, íbamos los 3 días a la iglesia para que pues antes se acostumbraba que las 3 caídas y bueno, nos enseñaban que debíamos de estar ahí, que debíamos pues no haber música, respetar esos días, esos 3 días no comer carne y esos 3 días nos pasábamos unidos, comíamos toda la familia junta, en una misma casa y al término de la comida siempre nuestros tíos nos hacían nuestra nieve y nos daban nieve, pues porque antes era una novedad, no como que ahora sale uno y vete a comprar un barquillo y tantas paletas, sino que hacían en la casa la nieve y la comida pues era entre toda la familia, o sea, que era una familia y es y sigue siendo una familia muy unida. En, en la en la Nochebuena, pues también nos enseñaban a arrullar al niño Dios, pues a cenar todos, ¿Y a, cómo? pues a las tradiciones que hacen que uno, pues se forme y que a la familia les inculque esas tradiciones, que no se pierdan y gracias a Dios, pues en esas fechas que les he mencionado, pues todavía las seguimos realizando. Claro que ya la familia con eso de la pandemia, pues en estos meses no nos ha permitido reunirnos como antes, pero lo hacemos por teléfono con mucho gusto. Y pues qué bueno que se han conservado esas tradiciones en toda mi familia
y que pues tenemos cierto respeto a esas fechas. ¿Cómo era la educación en tu época, abuelita? ¿Cómo qué? ¿Cómo era la educación en tu época? Pues mira, en mi época había muy pocos niños que pues que íbamos a la escuela. Nuestros maestros eran muy exigentes. Si no hacíamos bien las cosas o algo, pues antes era de la reglita de pegar. ¿Sí? Si no cumplíamos con una tarea o no cosíamos bien el taller que nos daban en la tarde, pues nos daban nuestros piquetitos de agujas para que aprendiéramos. Entonces, las tablas de multiplicar, si no se las decíamos de memoria, no nos dejaban salir a la hora que debíamos salir de la escuela hasta que no se las diéramos. Entonces era una educación pues un poquito estricta, pero gracias a Dios nos formó bien y y pues esas cosas no se olvidan, esas enseñanzas. Todavía no soy de mucha tecnología y me gusta practicar las tablas de multiplicar haciendo cuentas y eso. Yo no uso mucho la computadora ni la calculadora, sino que me gusta hacerlo para que tenga lucidez mental. Y ¿Y esas son, cuál era la diferencia entre la educación femenina y la masculina en tu época? ¿Había gran diferencia entre las mujeres y los hombres? pues sí le daban mucha preferencia más a los hombres que a las mujeres. Este, pues era muy importante que en una familia hubiera hombres y pues le daban más la razón a los hombres que a las niñas Y en cuanto y el a apoyo. labores en casa, güey, ¿cuál era la diferencia entre las mujeres y los hombres? O Pues sea, por ejemplo, a mi tío Alejandro, ¿cuáles eran sus actividades? O sea, a diferencia de ustedes. Pues mira, las actividades siempre mi papá trató de enseñarle a mi hermano, pues en lo que trabajaba y que le ayudara y que se diera cuenta cómo se ganaba el dinero y cuánto se tenía que hacer para ganárselo. Mi mamá pues nos enseñaba como antes a guisar, a las labores de la casa. Esa era la diferencia entre el hombre y la mujer en aquel tiempo en las casas. ¿Y cómo era transportarse a la escuela en esa época? ¿Cuál era el Mira, medio de transporte que utilizaban? pues mira, como yo nací aquí y aquí estudié mi primaria, entonces pues mi casa estaba, vamos a suponer como ahora 5 cuadras la escuela. La escuela nada más tenía 6 grupos de primero a sexto, éramos pocos. Y nos dirigíamos, mis primas y yo, pues caminando, nos regresábamos caminando. En la mañana nuestras mamás nos daban nuestras tortas para llevarnos a la hora del recreo. Y ahí estábamos en la escuela de 9 a 2 de la tarde y regresábamos en la tarde a las 4 de la tarde y salíamos a las 6 porque era cuando nos enseñaban los talleres, por ejemplo, a las mujeres, pues a coser. Y luego aquí también hice la secundaria. En la secundaria la hice en Toluca, en la normal de profesoras. Y ahí internada, ahí me hice la normal y la secundaria y fueron 6 años. Y cada 15 días venía pues mi papá iban por nosotros, pues como estábamos internas, para que saliéramos tenían que firmar y nos veníamos a estar el fin de semana aquí con ellos y ya el lunes temprano regresábamos porque entrábamos a las 7 de la mañana a la escuela y ahí permanecí 6 años. Al principio no me gustaba el internado y lloraba mucho, pero después, cuando ya salí, ya terminé de maestra, pues ya lo extrañaba. Creo que extrañaba más al internado que otras cosas, porque ya me había acostumbrado. Esa fue mi ¿Y educación. cómo era tu vida en el internado, abue? Ay, pues nos enseñaban muchas cosas que ahora,
pues están todavía vigentes, por ejemplo, que nos teníamos que levantar temprano y bañarnos. Y temprano, porque si llegábamos tarde nos tocaba agua fría. Entonces, tenemos que levantarnos temprano, después regresar, lavarnos de la boca, hacer nuestra cama, barrer el pedacito que utilizaba nuestra cama. Después nos tocaba la campanita y a correr a desayunar también, porque si no llegábamos a tiempo ya no había desayuno. Nos fomentaron con eso la puntualidad. Y nos fomentaron también el levantarnos y asearnos antes de ir al comedor y antes de ir a la escuela, pues asearnos. Y la puntualidad, el respeto a las personas que nos estaban ahí cuidando, porque nos cuidaban en el internado. Entonces ya a las 7 de la mañana nos tocaban la campana para que entráramos a clases y hasta que salíamos otra vez ir al comedor y ya sabíamos que nos teníamos que formar y estar ahí puntuales para que entráramos también al comedor y no a cualquier hora teníamos que entrar. Entonces esos son hábitos que a uno le forman y cuando pues uno ve que otras personas entran y salen y comen a la hora que quieren y se van así, pues no, pero pues uno ya tiene esos hábitos arraigados y ya pues ordenaditos y ya no, ya es difícil que uno cambie. ¿Y a dónde salían a pasear durante su internado, abue? ¿O cuáles eran sus Pues en el actividades? internado no paseábamos. Nos llevaban el domingo a las 7 de la mañana a misa al ranchito. Ahí nos llevaban, pero nos sacaban formatas como si fuéramos a desfilar. Y escuchábamos misa, pasábamos por una panadería, nos daban permiso de comprar un pan o dos, y ya regresábamos al internado y entonces ya íbamos a desayunar. Y luego todo el día nos daban permiso de salir a ese jardincito que todavía existe afuera de la normal, bueno, dentro, pero afuera del edificio. Allí nos sentábamos, platicábamos, veíamos pasar a las personas, pero estaba cerrada la reja, no nos podíamos salir. Y nuestra representante del internado, que ya era una pues profesora que estaba en el último año para salir, pues ella le pedía permiso a la directora que una vez al mes nos diera permiso de ir a la matiné. Entonces nos anotábamos quiénes íbamos a ir a la matiné. A nuestros papás les decíamos que si nos daban, creo que 50 centavos o no sé qué para pagar la matiné, nos llevaban a la matiné otra vez formaditas, regresábamos de la matiné y ya nos íbamos a comer y en la tarde pues ahí estábamos en el jardín y nos daban permiso por los enrejados que había ahí, comprar enfrente, había una tienda que le decían La Colmena y le gritábamos a la señora de la tienda que nos llevaran unas paletas y nos sentábamos en las escaleras a comer las paletas y ver pasar a la gente porque pues no podíamos salir, así nos pasábamos los domingos en el internado. Y pues es una vida muy bonita porque le enseñan a uno a valorar su casa y y a ser autosuficiente y a valorar la amistad de las amigas, que unas y otras pues nos apoyábamos también. Entonces, pues es una vida, pues claro que uno extraña su casa, pero también aprende cómo debe uno de comportarse y de poder valorar la amistad que tiene uno con otras personas y con sus maestros, porque nosotros antes éramos muy respetuosas con nuestros maestros y ninguno les contradecíamos ni nada, pues era una conducta que debemos de realizar porque ellos eran los que estaban a cargo de nuestra educación. Uh-huh. ¿Y cómo era el cortejo entre hombres y mujeres, abue? ¿Cuándo?
eh, En tu época, o sea, cuando en el, alguien quería ser novio, o cómo era en esa pues, época. pues mira, en esa época cuando yo estaba en secundaria, a las muchachas que ya iban en la normal, a fin de año, ya ves que, bueno, se hacía el baile tradicional ahí en la normal en el patio, entonces a nosotros nos permitían estar en unas sillitas afuera en el barandal arriba, viendo el baile, viendo a las personas que llegaban a bailar, a nuestras compañeras que estaban en la normal, porque a ellas ya les permitían estar en el baile. Pero hacían amistades. Pero pues hacían ellas amistades, nosotros también, porque iban muchos muchachos del Edallo. Y de ahí pues convivíamos, eran nuestros amigos y muchos pues hicieron novios y luego hasta se casaron. Entonces esa era nuestra convivencia. Uh-huh. ¿Y cómo recuerdas cómo fue tu pedida de mano, abue, cuando te ibas a casar con mi abuelo? Pues sí la recuerdo, cómo no. Pues vino mi suegra, mi esposo pues no tenía papá, vino mi suegra, pero pues yo creo pensó, no, pues tengo que apoyarme en alguien. Y entonces mi suegra fue a ver al padre, pues ya ves cómo era antes, ahorita pues es todo libre, ¿no? Y vino el padre y mi suegra pues se sentía, pues yo creo que más, más nerviosa y pues que pidió la mano el padre, porque mi suegra pues estaba calladita y pidió la mano a mi padre. Entonces mi papá dice, ¿cuándo piensan casarse? Pues pues dentro de 2 meses. Dice, ay, no, mi papá dice, no, eso es muy pronto, dice, siquiera medio año. No, es que ya nos queremos a casar, que bueno, una de cosas, ¿no? Y por fin accedió mi papá a ¿Ya que se dedicaba? a que nos casáramos. Y esa fue cuando me pidieron para casarme. Pero se preguntó, ¿ya qué se dedicaba? ¿Y cómo crees que han cambiado los valores en tu época a esta, güey? O sea, ¿crees que han cambiado mucho los valores en los adolescentes, en nuestra generación a la suya? Pues mira, sí han cambiado mucho, pero dentro de lo que han cambiado, pues es la nueva época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay unos niñitos de primaria o secundaria que no quieren estudiar, que hacen lo que ellos quieren, que le responden a sus papás muy feo, que no quieren estudiar y que pues una serie de problemas, ¿no? Y entonces pues comparo con mi niñez, tú estudias y tú haces tu tarea y tú obedeces a tu maestro y cuidadito y le respondas, porque ya al maestro le di la autorización de que te eduque como él quiere. Y ahora ya ves que no, ahora si un maestro le habla fuerte al alumno, pues su papá va y le reclama y hay una de problemas. Esa es la diferencia que ahora yo encuentro en la educación. Uh-huh. Güey, tú que fuiste maestra y directora en tu época, eh, ¿cómo eran los niños antes? ¿Respetaban más a los maestros? ¿Cómo era la relación maestro y alumno en esa época? Es buena como, pues mira, en esa época, pues los muchachos, como todos los adolescentes, pues se escapaban, porque en la escuela donde yo trabajaba no había barda, entonces pues se escapaban, pero o a veces no cumplían con tareas, o a veces salían reprobados, entonces pues uno mandaba llamar a sus papás, les decía cómo estaba la situación, y había pues unos papás que defendían a sus hijos, pero la mayoría de los papás apoyaban a los maestros, y pues yo como directora me apoyaban y me daban la autorización para que los mandara a llamar y que les dijera cómo se seguían comportando sus hijos. Esa fue otra época. ¿Y recuerdas alguna historia o leyenda que te contaban tus papás cuando eras niña? Acerca de, por ejemplo, si te portas mal, te va
te va a pasar esto o algo así, como alguna leyenda de bien y mal. Pues no, pues por ejemplo, luego nos sentábamos en la tardecita y a platicar y de ahí salían cuentos, por ejemplo, de La Llorona, que había matado a sus hijos y que en la noche salía y que gritaba ahí mis hijos y que debían de tener en aquella época las mamás unas tijeras en forma de cruz abajo de las almohadas para que la Llorona no llegara donde estaban los niños chiquitos, y esas eran los cuentos o las leyendas que nos contaban nuestros papás. Bueno, unas de esas. Gracias, Abue. ¿Y qué nos recomiendas a nosotros como jóvenes en cuanto a valores y cosas que se han perdido en tu época? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Pues yo que sean unas personas respetuosas con sus papás, con sus maestros, porque sus maestros les están dando las herramientas para ser unas personas, que sean ustedes unas personas productivas y que se enseñen a respetar a su prójimo, que sean honestos. Entonces, pues esa es mi recomendación, que sean agradecidos con sus maestros y que pues que valoren también las amistades que tienen con sus amigos y con otras personas, que sean respetuosos. Bueno, Abue, muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos esta entrevista. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta. Bueno, hola, buenas noches ya. Buenas noches, joven. Quería preguntarle, en el internado que estuvo, era totalmente católico. ¿Realmente había una diferencia entre los valores femeninos y masculinos? ¿Era la educación muy diferente a los masculinos y femeninos? Pues mira, en la escuela que estuve en esa época, que era la normal, para señoritas era una escuela de gobierno, es una escuela de gobierno, y entonces nosotros ahí había puras mujeres, y donde había puros hombres era en la escuela de Dayo. Entonces, bueno, yo me eduqué pues donde había puras mujeres. Pero sí les inculcaban valores. Pero sí nos inculcaban los valores, el aprecio, la amistad hacia el sexo masculino. Y llevaban a la iglesia los que y los que éramos católicos, pues nos llevaban los domingos a la iglesia, y los que no, pues se quedaban en el internado porque también respetaban sus creencias. Muchas gracias. Sí. Sí, yo nada más quería agradecerle su tiempo y que de verdad aprecio mucho lo último que dijo de como consejo. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Pues muy agradecida a Alex, me dio mucho gusto conocerlos, aunque sea por este medio, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bueno, y entonces concluimos. Muchísimas gracias, Abue, por tu tiempo, y pues gracias a todos por la entrevista. Te mando un saludo. Y un beso. Y un beso.